Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 10. Dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Está hablando una mujer de una posición social aceptable. Dice que le está diciendo a su marido: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él, refiriéndose al hombre de Dios, al profeta, al que tenía el Espíritu Santo, a Eliseo, cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Mira cómo una mujer, la Biblia habla de la mujer virtuosa, y esta sí que era una mujer virtuosa, que en lugar de cantaletear al marido, de alguna manera le rogaba insistentemente para que el marido aceptara crear una habitación exclusivamente para que el hombre de Dios, que venía de otra ciudad a predicar, tal vez semanal, tal vez no lo dice, venía a Sunén, esas veces que viniese se quedase en la casa de ella. Todo comenzó con una comida. Esta mujer tal vez asistía a los servicios ungidos donde estaba el hombre de Dios, el profeta Eliseo, y dice que le rogó a que cada vez que pasara por Sunén fuera a comer en la casa de ella. El hombre aceptó. El hombre siempre pasaba por la casa de ella, venía de viaje, llegaba y ahí tenía su desayuno, su almuerzo y su comida el día o los días que él estaba en Sunén, reuniéndose con la congregación. Entonces, esta mujer quería más. Alguien que diga: era muy poquito. Diga conmigo: era muy poquito. Dice que esta mujer dijo: no, esto no es suficiente. Solamente lo tengo un ratico. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se sentía cuando el hombre de Dios estaba ahí en la casa de ella. Entonces, cuando él estaba desayunando o él estaba almorzando, se sentía la unción, se sentía la gloria ahí. Te digo que era un tiempo donde el Espíritu Santo no era exclusivo de todo el mundo, era exclusivo de unos pocos, y dentro de esos pocos en ese tiempo era el profeta Eliseo. Eliseo tenía la doble porción, es decir, tenía el doble de la unción que tenía Elías, y Elías hizo unos milagros sorprendentes. Elías con su manto tocaba las aguas del río Jordán, y el río Jordán se detenía para que el profeta pasara en seco. Mira, el profeta Elías cuando fue levantado al cielo, porque él no murió, él fue raptado para mostrarnos Dios cómo va a ser el rapto de final de los tiempos. Dice que fue levantado al cielo y en el momento cae el manto, porque no se iba a llevar la ropa para el cielo. Cae el manto y Eliseo, que era el hombre de Dios al que estamos hablando hoy, dice que toma el manto y dice contra el agua, dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y con el manto golpea las aguas y el río se detiene y él pasa en seco. Desde ahí empezó la era del profeta Eliseo. Este hombre, que era un hombre del doble de la unción de Elías, su maestro, él cuando su pastor Elías iba para el cielo, él clamó: Padre mío, refiriéndose a esa paternidad que se necesita para recibir la unción. En la Biblia se habla de paternidad de Dios, y por eso él dice que tiene hijos que son hechos cuando aceptan al Señor como su único y suficiente Salvador. Pero también hay una paternidad espiritual, como la que tuvo Jesús con sus discípulos, como la que tuvieron los discípulos con sus discípulos, como la que tuvo Pablo con la gente que él predicaba. Una paternidad espiritual, así como la que usted puede tener cuando viene a esta congregación y recibe de mí esa paternidad espiritual. No es una paternidad que yo voy a andar con usted para todos lados. Vas para el colegio, bueno, que te vaya bien. No, es una paternidad espiritual en donde lo mismo que recibió Eliseo por reconocer a Elías como su padre espiritual,
llegó a él al doble, lo mismo puede pasar con tu vida. Puedes recibir esa doble porción de la unción. Por eso es importante identificarse con la casa de Dios. En la casa de Dios, Dios pone palabra, pero pone la palabra siempre en cabeza de alguien. ¿Sí? Está en la cabeza de mi esposa, en medio de todo el preámbulo del mensaje, ¿sí? Y está en mí para el mensaje. Eso es lo que Dios ha puesto. Hay una paternidad y una palabra que si tú la tomas, esa palabra se hace una realidad en tu vida. Entonces Eliseo aceptó ir a comer cada vez que pasara por Sunén. Y esta mujer, que no se sabe el nombre, se conocía en la Biblia como la mujer sunamita porque vivía en Sunén, como decir la barranquillera, la costeña. Entonces ahí estaba esta mujer sunamita brindándole la comida al hombre de Dios y sintiendo la gloria que él tenía. Yo creo que a esta mujer le pasaba ese escalofrío tan rico que pasa cuando la presencia de Dios llega. Cuando la presencia de Dios llega, uno muchas veces tiembla, otras veces uno llora, muchas veces los vellos se le eriza, muchas veces uno se va no te digo del lugar, sino se va del lugar y se mete como en una nube espesa de gloria y empieza a conversar con el Señor. Tal vez esto le pasaba a esta mujer. Esta mujer iba y le llevaba los huevitos revueltos con panecito y chocolate y temblando de la gloria de Dios. Entonces ella sabía que para el principio está bien. Mira, para cuando uno inicia con el Señor está bien, un ratico. Pero pasaron los años, pasó el tiempo. Y esta mujer dijo, no, yo tengo que tener la gloria de Dios permanente. No hay nada mejor que este hombre duerma aquí. Las veces que venga a Sunén, yo voy a estar en mi habitación, voy a estar sintiendo el Espíritu Santo. Te digo porque era algo diferente a lo que es hoy la presencia del Espíritu. Entonces ella sabía que si el hombre de Dios estaba en esa habitación, sí, él iba a estar orando y la gloria de Dios iba a estar en su casa. Iba a estar en ella. Entonces ruega de una manera, no nos dice cuál es el ruego, pero imaginemos un ruego de una mujer. Las mujeres son muy insistentes, muy repetitivas. Una mujer te dice, entre comillas, te dice que te dice las cosas una sola vez. No, pero cuando está rogando lo dice una y otra y otra y otra y otra hasta que lo logra. Eso es una mujer. Dice que hablaba con su marido insistentemente, rogándole, ¿sí?, que construyeran. Tenía tal vez un plafón y dijo, podemos construir una habitación en el segundo piso. ¿Sí? Podemos poner paredes. Mira, no había nada. Ella habla de paredes. Tal vez lo único que había era el plafón. Paredes, y colocamos en ella mesa, cama, silla y candelero. Empieza a mencionar 4 cosas importantes. Pues cama para dormir, mesa y lámpara. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios iba a preparar el mensaje. Iba a estar ahí preparando el mensaje. Y ella decía, yo necesito que el hombre de Dios tenga la comodidad de estar el mayor tiempo posible en mi casa. Porque si él está el mayor tiempo posible en mi casa, él está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a estar en mi casa por una mayor cantidad de horas. Lo que ella pensaba. Entonces decía, vamos a ponerle mesa, silla y candelero. Para que no solamente venga a dormir, sino que en medio de que duerme se levanta, ora y se sienta, coge la Biblia, la lee, prepara el mensaje, pero lo tengo aquí. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces era la idea de esta mujer y lo logró. El marido acepta, empiezan a construir las paredes, que es lo primero, los cimientos, empiezan a construir, después le han puesto el techo. Una vez puesto el techo, pues empezaron la remodelación interna, ya lo que era cama, mesa, silla y candelero. Y si usted nota, si esta mujer dijo cama, mesa, silla y candelero, yo creo que esta mujer le puso, además de eso puso una pluma, bueno, entonces no eran lapiceros, tinta, pergamino, qué sé yo. Esta mujer no solamente hizo lo más grande, que era
la cama, la mesa, la silla, el candelero. Y además de eso, estar dándole la comida, porque ella siguió dándole la comida. Entonces ella se aseguraba que en la semana la presencia de Dios estaba. Diga conmigo, estaba. La pregunta que te hago es, ¿tú te aseguras que la presencia de Dios que está aquí, en este lugar, va a perdurar por el paso del tiempo? Es que a veces la gente solamente piensa en el momento. Las personas solamente piensan en venir, salir e irse para sus ocupaciones. A muchos los están esperando para que haga la comida. Muchos están esperando para de pronto sentarse a charlar cómo le fue en el día y después acostarse. Pero la pregunta que te hago es, ¿tú tienes intención de que esto perdure? Como tenía esta mujer la intención de que el lugar donde estaba el Espíritu Santo perdurara. La Biblia es clara y muestra, porque no solamente se habla poco de esta mujer, sino mucho. Muestra que al pasar los años, esta habitación seguía siendo del profeta, del hombre de Dios. Y este hombre, por puro compromiso, diga conmigo compromiso, le dice a la mujer un día que la manda a llamar y le dice: mujer, ¿qué necesitas? Le pregunta qué necesitas porque la veía socialmente estable, económicamente estable, más bien, digámoslo así. Un marido donde la armonía reinaba con el marido. Entonces la veía bien de salud, pero no sabía qué le faltaba, pero había un compromiso. Diga conmigo, había un compromiso de parte del Espíritu Santo que estaba. ¿En dónde? En el profeta, que lo lleva a preguntarle: mujer, ¿usted qué necesita? Porque la verdad yo estoy pensando y yo no veo que usted necesite así mayor cosa. Entonces el criado, escúchame, porque este hombre no iba solo, sino iba con el criado. Usted ve que la historia siempre anda con el criado para arriba y para abajo, así que la habitación tenía 2 camas. Y entraba con el criado y le preguntó al criado: ¿qué le falta a esta mujer? Y el criado, que tenía una habilidad de chisme mucho más desarrollada, le dijo: es que es obvio, ya el marido de ella está viejo. Yo no le veo hijos, ya pregunté, ellos no tienen hijos. Entonces cuando el hombre de Dios llama a la mujer y le dice: mujer, de aquí al año que viene tendrás un hijo en tus brazos. Vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo. La mujer le contesta: varón de Dios, no te burles de mí. ¿Cómo le dijo? No te burles de mí. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido palabra en la iglesia y hemos sentido como que Dios se burlara de nosotros porque está hablando de prosperidad y nosotros estamos más llevados? A veces sentimos que la palabra se burla de nosotros cuando Dios nos dice de sanidad física y nosotros estamos enfermos y no vemos la sanidad por ningún lado. Sentimos que se burla la palabra de nosotros cuando tenemos problemas en el hogar y Dios está hablando de restauración. ¿De restauración de qué? Si vamos de mal en peor. Esta mujer, que era una mujer temerosa del Señor, al punto de que ella quería la presencia del Espíritu Santo permanentemente en su casa, porque ella sabía que la unción queda. Diga conmigo, la unción queda. Entonces ella decía: este hombre se va y ahí la unción queda, porque el Espíritu Santo sí está en todas partes. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó? Esta mujer recibe esto como un chiste. Dice: no, varón de Dios, yo no puedo tener hijos a estas alturas de la vida. Mi marido es viejo. De pronto ella sí, pero ya sabía quién era su marido. Y no te burles. Y el hombre de Dios no le dijo: no me estoy burlando. El hombre de Dios no le dijo: escucha la palabra de Dios. No, el hombre de Dios lo único que le dijo es: de aquí a un año tendrás un hijo en tus brazos. La mujer se fue. Tal vez como Sara. Usted sabe que cuando Dios le habló a Abraham y le dijo: tendrás un hijo, Sara se rió. Sara sabía que ya tenía la menopausia. Sara sabía que ella fue estéril toda la vida. Ella se rió. ¿Sabe? A veces la palabra, en lugar de que tú recibes la palabra y a veces no sientes nada. Yo no sé cuánto les ha pasado que a veces recibo la palabra y no se me erizaron los vellos, no sentí como que fue para mí.
¿Por qué? Porque si Dios te está hablando de lo que más te hace falta a ti, ¿sabes una cosa? Lo más posible es que tú digas, eso no es para mí. Amén. ¿Cierto? Y nos pasa a todos, me pasa a mí como pastor, porque es que se supone que yo predico para todos, y todos, soy yo incluido, ¿sí? Cuando se suelta una palabra, a veces digo, no, eso debe ser para fulano, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ve con mayores condiciones para eso. Muchas veces nosotros sentimos que la palabra se está burlando de nosotros, pero la palabra nunca se va a burlar de nosotros, porque tarde o temprano la palabra producirá el efecto para la cual fue hecha, y es bendecir nuestras vidas. Amén. Cuando usted viene a la congregación y recibe una palabra, esa palabra termina haciendo en tu corazón un espacio hasta que esa semilla crece y empieza a aparecer aquello de lo cual Dios te hablaba un día y a ti te parecía un chiste. Amén. A todos nosotros, por ejemplo, en el caso personal mío, me parecía un chiste ir a una iglesia cristiana. Me parecía un chiste. ¿Por qué? Porque pasaba de adolescente por una iglesia que quedaba como a 2-3 cuadras de la casa, y siempre veía como un espectáculo, decía yo, gente gritando, hablando raro, es decir, hablando en lengua, pero yo que iba a saber que eso era lengua, hablando en lengua, saltando, levantando las manos, cantando. Y para mí eso me parecía un chiste. Me parecía un chiste, porque usted sabe cuál era la manera habitual de nosotros, la mayoría de nosotros, cuando íbamos a una congregación, era la solemnidad con la cual nos habían enseñado, donde no se podía aplaudir, ¿sí? En donde moverse exagerado, eso no era de Dios. Y no porque nos lo hubieran dicho, sino simplemente se crearon modelos y creamos esos modelos en nuestra mente. Entonces yo pasaba por esa iglesia, anda loco. Pero resulta que uno de mis amigos, con los que generalmente pasaba por ahí, él iba a un colegio cristiano, y él iba a una iglesia los domingos. Yo no sabía, pero entonces él empezó a decir, pero ¿por qué te parece una locura? Mira que es chévere, un día de estos vamos. Entonces hay gente que le parece bien y hay gente que le parece mal. ¿Y por qué nos parece mal? Porque no hemos entrado, porque no hemos vivido, porque no hemos creído en lo que ellos están creyendo. Amén. Entonces esta mujer en el momento no creyó. Diga conmigo, no creyó. Pero la palabra estaba ahí. Por eso el hombre de Dios no le dijo en 9 meses. ¿Cuánto se demora máximo una mujer para parir? Desde el día que queda embarazada. Dios le dijo 1 año. Darás 3 meses dándole vuelta al asunto hasta que lo creas. ¿Me estás entendiendo? Dile que está a tu lado, 3 meses dándole vueltas al asunto. ¿En qué mes estamos? En marzo. Llevamos 3 meses dándole vueltas en la cabeza a un asunto. ¿Cuál es? Nuevos comienzos. Dios nos dijo que este año sería nuevos comienzos, pero no vemos nada. Le estamos dando vueltas al asunto. Ya se está acabando el 3er mes y no sabemos ni qué hacer muchos de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos les está pasando? Dios nos dijo que este año nos iba a dar, era como si fueran 3 años en uno, y la bendición de lo que nosotros producimos en 3 años iba a llegar en uno. Entonces Dios nos dice eso, pero estamos en marzo y todavía nos está dando vueltas en la cabeza la palabra y no entendemos cómo. Amén. ¿Alguno ya entiende cómo? No, ¿verdad? Pero el profeta le dijo de aquí a 1 año. Es decir, que está por romperse algo en tu mente. Y yo creo que esta Semana Santa, que va a tener varios mensajes, varias prédicas y varios momentos de ministración. Porque si usted ve, los horarios son más largos que lo habitual. Vamos a recibir eso que necesitamos del Espíritu para poder proyectarnos hacia esa palabra de nuevos comienzos, amén, de nuevos inicios. ¿Cuántos van a comenzar de nuevo? Se dijo que esos nuevos comienzos eran en base a la experiencia, no era empezar de cero sin saber nada, no, era algo profético, algo de Dios. Pero muchos de nosotros todavía en marzo, y decimos, Señor, se va a acabar marzo, y el Señor me dice hoy, falta 1 semana, y en esa semana los voy a llevar a ese nivel donde van a entender qué va a pasar, cómo van a ser. ¿Por qué? Porque esta mujer necesitó de 3 meses. 3 meses, ¿para qué? Para entender que sí iba a quedar embarazada. Amén. Bueno, entonces esta mujer recibe la palabra y a los 3 meses fue que
recibió el milagro, quedó embarazada. 9 meses duró el embarazo y al año exacto concibió un hijo. Y dice que ella contenta con su hijo y el hombre de Dios en su habitación. Diga conmigo, y la presencia del Espíritu Santo en la habitación. ¿Cuántos quieren tener esa presencia? Entonces la pregunta inicial era, ¿usted piensa que esta iglesia perdure en el tiempo? Para que una congregación perdure en el tiempo se necesitan muchas cosas. Una de ellas es la oración de todos. Generalmente pedimos, pastor, ore por mí. Pero ¿sabe que la Biblia dice que hay que orar por vuestros pastores y líderes? Así textualmente, literalmente, hay que orar por vuestros pastores y líderes. Porque ellos velan por vosotros. No solamente por los pastores, sino por los líderes. Gente que está como Mayra siempre, está como Ana, está como Dayana, y como todos los que vienen constantemente y sirven. Entonces, eso para que perdure esa gloria, para que perdure esa unción, se necesita también de tu oración. ¿Cuántos dicen amén a eso y están entendiendo lo que el Espíritu Santo les está hablando? Entonces, esta mujer sabía que necesitaba una estabilidad del hombre de Dios para permanecer en Sunem. Porque ella decía, ¿qué tal que el hombre de Dios deje de venir a Sunem? Deje de estar en Sunem haciendo esos tremendos servicios y trayéndonos la palabra. Yo me voy a asegurar que él permanezca en este lugar. Yo me voy a asegurar y la mejor forma era, primero, un poquito, diga conmigo, alimentándolo. Después, la casa o la habitación. Después la comodidad de la habitación, porque le puso comodidad. No le hizo la habitación y le tiró el colchón. Dijo cama, silla, mesa y candelero. ¿Aló? ¿Aló? Entonces, ¿está usted pensando en que perdure su congregación? Cuando uno entiende que de la congregación, escúchame, el Espíritu Santo es Dios y está en todas partes. Eso es una premisa y una verdad. Pero cuando usted viene aquí, algo sucede sobrenaturalmente. Amén. La presencia de Dios de aquí. Y eso que la mayoría no ha entrado a la habitación del Espíritu Santo. Que se alegraron todos cuando le hicimos, pero no se atreven a decir, yo quiero orar, pastor, ¿puedo venir a orar mañana de tal hora a tal hora? La presencia del Espíritu Santo en la habitación es una cosa exactamente igual a cuando hay una administración aquí de ese poder, de esa unción, que usted no es capaz ni siquiera de moverse. ¿Está usted pensando en que perdure su congregación? ¿Está pensando usted, pastor, pero cómo voy a pensar yo en eso si a mí me interesa es mi problema? Bueno, este es el problema. El problema es que a ti te interesa es tu problema y no la eternidad. Porque al que le interese el problema, algún día se le resolverá el problema. Es más, Dios te ayudará a resolver el problema, pero no te habrá hecho lo más importante que puede pasar en tu vida, que es la eternidad, la vida eterna, el perdón de tus pecados. Eso es lo realmente importante. Cuando una persona tiene claro que la vida eterna es lo más importante, entonces trata de cuidarla, porque la salvación es gratis, pero cuidar la salvación no es fácil. Porque tenemos un enemigo de gratis. Y necesitamos al Espíritu Santo. Esta mujer sunamita sabía que no era suficiente ir a la iglesia solamente para recibir la palabra, sino necesitaba lo que allí había, que lo tenía el hombre de Dios, que era el Espíritu Santo. Ella necesitaba eso permanentemente en su casa. Alguien que diga, yo necesito permanentemente el Espíritu Santo en mi casa. El Espíritu Santo necesita de una casa para morar. ¿Alguien me está entendiendo? Pastor, pero es que estamos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto y la casa soy yo. Sí, eso es verdad. Pero si usted no viene a alimentarse aquí y a llevarse la unción que hay aquí, ¿sabe qué va a pasar? Allá no va a haber unción. Allá en su casa no hay gloria. Esta mujer lo entendía. Usted tiene que orar primero que todo por su congregación. Usted tiene que clamar por su congregación. ¿Por qué? Porque su mirada está puesta en la eternidad y sabe que necesita de la congregación. ¿Para qué? Para poder lograr llegar hasta el fin. Porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo.
Y qué difícil es llegar hasta el fin. ¿Cuánta gente no comienza con el Señor? ¿Cuánta gente no viene a una iglesia? ¿Sí? Y después de venir a la iglesia, dejan de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no llegaron hasta el final. El problema fue más fuerte que ellos. ¿Pero por qué? Porque no vivían bajo la gloria del Espíritu Santo. No vivían con el Espíritu Santo. El mismo mensaje que predicaba Eliseo, cuando esta mujer escuchaba el mensaje y dijo, vamos a darle de comer para que venga a mi casa, era el mismo mensaje que escuchaban todos. Entonces, ¿dónde estaba la diferencia? Esta mujer recibió un hijo cuando no podía tener hijos. Dice que el hijo creció, pasaron los años. Ya el hijo hablaba, porque en la Biblia dice que le dijo mamá, papá, me duele la cabeza. Dice que el niño murió. Pasados los años, el niño milagro murió. No sé qué enfermedad que fue, pero le dolió la cabeza al punto que dijo, ay papá, me duele la cabeza, y se muere con el papá. Perdón. Le dice, papá, me duele la cabeza, y como todos los papás lo mandan donde la mamá. Y la mamá lo coge en sus brazos y se le muere el niño en los brazos y el papá no se entera. Eso es normal, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces dice que murió en los brazos de mamá y mamá va y le dice al esposo, mi amor, ensíllame un burro, que me voy. Pero pasa algo, no, todo está bien, le dijo la mujer. ¿Cómo le dijo la mujer? Todo está bien. Él le ensilló el burro, mándame a alguien que me lleve. Y se fueron, ¿para qué? Para buscar al profeta Eliseo, que se encontraba en otro pueblo, en otro lugar. Y fueron hasta allá. ¿Por qué? Porque la mujer sabía que la presencia lo era todo. Alguien que diga, la presencia lo era todo. Cuando tengo problemas, el problema no es solucionar el problema, es buscar la presencia. Y esta mujer arrancó en el burro a buscar al hombre de Dios, que él sabía dónde estaba en el monte Carmelo. Y cuando el hombre de Dios se entera que la mujer viene, dijo, algo pasó. Algo pasó, porque ella sabe que yo tengo que llegar allá. Y si no fuera urgente, no hubiera venido acá. Porque igual yo voy mañana para allá. Y dice que mandó al criado, que era más joven y atlético, vaya y corra y vaya y pregúntele qué pasó. Y el criado llega y le pregunta, y él se devuelve y le dice, se murió el niño. Entonces dice que fueron a paso lento porque el profeta caminaba lento. Y cuando llegaron allá, el niño estaba acostado en la cama del hombre de Dios. Es decir, en la habitación que esta mujer había construido con paredes, le había puesto cama, mesa, silla y candelero, y ahí estaba su hijo muerto, su hijo fallecido en esa cama. El marido ni se había dado cuenta. Y llegaron y el hombre de Dios sube a su habitación. Y dice que se acuesta sobre el niño 7 veces. Dice que oraba, se acostaba sobre el niño para ver si reaccionaba el niño. Volvía a orar. Y dentro de las oraciones que hizo, le dijo, Señor, tenemos una deuda con la señora. Gracias a ella ha perdurado la obra de Dios en esta ciudad de Sunem. Gracias a ella, porque si no ya hubiera dejado de venir. Gracias a ella sigo viniendo a predicar acá. Y se acostó por séptima vez. La Biblia dice que el niño reaccionó y se levantó y el hombre de Dios se lo entregó a su mamá, que estaba en la puerta. Asegúrese que la presencia de Dios perdure. Si la presencia de Dios perdura, habrá milagros que se renuevan. Diga conmigo, milagros que se renuevan. El niño era un milagro, había que renovarlo porque había muerto. Habrá bendiciones que desaparecen pero vuelven a aparecer porque está la gloria de Dios. Está la presencia de Dios.
Amén. Y el marido, que no se había dado por enterado que su hijo había muerto, porque estaba en el campo cultivando. El niño estaba al principio con él. Cuando le dijo, papá, me duele la cabeza, él se lo mandó a la mamá. Dice la Biblia que la mujer le rogó y él aceptó. Y la presencia de Dios vino a la casa. Porque este hombre, él no le dijo como al año, y pero ya este tipo otra vez, que vuelva. Esa habitación es de él. Si es necesario de hacerle más comida, hágale más comida. Pero él también se aseguró dando, diga conmigo, dando, que la presencia de Dios perdurará. Por eso te dije, ¿te aseguras que tu congregación perdure? ¿O tú eres de los que cuando hay un chisme, sigues dándole al chisme para dañar la iglesia? ¿Te aseguras que la congregación perdure? Orando por la congregación, orando por los líderes, orando por los pastores. ¿Te aseguras que tu congregación perdure? ¿Cómo? Pues no solamente orando, no solamente ayunando, no solamente viniendo, sino sembrando. Cuando tú siembras en la congregación, tú te estás asegurando que la presencia de Dios va a perdurar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué? Porque el día que no hayan más recursos, lo más fácil es hacer como se hace, es cerrar. Y sabes, solamente este mensaje era de ofrenda y duraba 5 minutos. Pero sentí desde el momento en que empecé que iba a ser el mensaje de hoy. Y el mensaje de hoy queda para otro día. Que era sobre el Salmo 27. Dígale que está a tu lado, la gloria de Dios está aquí. Esa gloria de Dios se renueva cada vez que vienes aquí. ¿Sabes? Yo creo que en estos nuevos inicios el Señor quiere cambiarlo todo. ¿Por qué? Porque esta mujer decía, yo necesito la unción aquí. Pero para que haya unción necesito al hombre de Dios. Y para que esté el hombre de Dios, él necesita comida y un lugar. ¿Alguien me está entendiendo? Y no es plata lo que te estamos predicando. Es permanencia de la congregación. Permanecer la congregación. Que permanezca la congregación. Lo que va a pasar en Semana Santa va a ser impresionante. De pronto hoy no va a haber esa unción, esa gloria. ¿Por qué? Porque va a ser paulatina. Es decir, Dios nos va a dar. Mira, el lunes, vente el lunes. Yo sentí cuando Dios me dio el título del mensaje, el del lunes, va a haber una gloria el lunes. Una cosa impresionante. Dios nos va a ir hablando, nos va a ir hablando. Pero aquí se necesitan mujeres que si son amas de casa como la tsunamita, le rueguen insistentemente a alguien, no necesariamente tiene que ser el marido, a alguien para traer recursos a la iglesia. Amén. Esto no lo tenía planeado, como te dije era la ofrenda, pero surgió el mensaje. Entonces aquí el asunto es, ¿cuántos quieren la gloria del Espíritu Santo? Esto tiene que perdurar por el paso de los años. Hay una gloria tan poderosa cada vez que venimos aquí.